Lo tienen a la vista, ¿verdad? Ya lo tienen a la vista. Muy bien. Todavía no, licenciado. Todavía no. No, solamente se mira una. Ahora sí, Ahora sí. Ah, vaya, muy bien. Ya me habían asustado, pero bueno, ya lo tenemos ahí en la pantalla. Vamos a hablar de la propiedad intelectual. Y como punto de introducción, me permito comentarles lo siguiente. Fíjense que cuando empezamos este curso, hablamos de la clasificación de los bienes desde muchos puntos de vista, que es la clasificación que emitió el profesor José Castanto Beñas, y yo les dije que es la clasificación que se incorpora en nuestro código. Y en aquella oportunidad estudiamos que de conformidad con su naturaleza, los bienes pueden ser corpóreos e incorpóreos. Son bienes corpóreos los que, como esa denominación lo indica, tienen cuerpo, tienen materia, los vemos, los tactamos, los sentimos. Nuestro celular es un bien corpóreo, un vehículo, una casa, son bienes corpóreos, tienen cuerpo, tienen materia. Pero aparte de los bienes corpóreos, existen también los bienes incorpóreos, que son abstracciones. No tienen cuerpo, pero existen. Como por ejemplo los derechos de autor, como por ejemplo las fórmulas químicas o farmacéuticas, ¿verdad? Que no puede decirse, mira, aquí tengo una fórmula, te la entrego, no, ¿verdad? Está redactada en un papel. O como por ejemplo los poemas, ¿verdad? En alguna oportunidad trajimos a cuenta el Yo pienso en ti, que creo que fue en esta sección o en la otra, ¿verdad? Que es un bello madrigal. La que se recuerdan, yo pienso en ti, tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua a toda hora, aunque tal vez el rostro indiferente no deje reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora. Pues ese hermoso poema pudiese ser que a alguien no le guste y quiera destruirlo y diga, yo tengo el libro aquí de Pepe Vázquez Montúfar, voy a destruir ese poema, y arranca la hoja y lo destruye. Ahí destruyó una hoja, porque ese poema es una idea que brotó de un sentimiento, no se puede destruir. Entonces, esa es la propiedad sobre bienes incorpóreos, a la que se le llama también propiedades especiales, porque recaen sobre bienes que no tienen materia. ¿Cómo se originó la propiedad intelectual, que es una propiedad que recae sobre ideas y sentimientos? Fíjense que uno de los sucesos que transformó el mundo, así como los celulares lo transformaron, ¿verdad? Los teléfonos inteligentes que ahora no podemos vivir sin ellos, fue la invención de la imprenta. Johann Gutenberg fue quien la inventó y con eso transformó la humanidad, porque antes de él existían copistas, sobre todo en los monasterios, ¿verdad? Se pasaban años copiando libros, ¿verdad? Los libros de Aristóteles o de Platón, los transcribieron para preservarlos los monjes en los monasterios durante la Edad Media. Pero imagínense cuánto tiempo se tardaban para copiar un libro, pues a veces hasta décadas, porque eran unas obras de arte. Pero con la impresión de la imprenta, con el surgimiento de la imprenta, la vida cambió. En días se imprimía material y se difundía. Hasta desde el punto de vista religioso cambió la vida, porque antes de la imprenta, la Biblia era un libro que lo tenían unos cuantos, ¿verdad? Y se transmitían mensajes equívocos, tergiversados o sesgados, ¿verdad? Pero con la imprenta se difundió, ¿verdad? Recuérdense la Vulgata de San Jerónimo. Era una interpretación popular de la Biblia. Bueno, entonces, a partir de ese momento, los autores de libros o de obras de arte como de pinturas, ¿verdad? Pudieron cobrar por ellas, porque antes no cobraban.
ser artista era equivalente a tener ingresos precarios y casi morirse de hambre. Pero los grandes talentos de la humanidad, como Rafael Sanzio, como Miguel Ángel Buonarroti, como Leonardo da Vinci, por citar algunos, ¿verdad? O Andrea Mantegna, ellos encontraron patrocinadores, los poderosos, los duques, los príncipes, los marqueses. Ellos los contrataban y sufragaban la producción de ciertas obras. Entonces, esa concesión, entre comillas, misericordiosa que se les hacía a los artistas, se llamaba privilegio. Por ejemplo, a Miguel Ángel, Julio II, creo que era el Papa, lo sufragaba, eso se llamaba un privilegio. Miguel Ángel tenía el privilegio para pintar el templo de la Capilla Sixtina, pero también los escritores, ¿verdad? Pero primero se concedía un privilegio al editor antes que al escritor. El primer privilegio que fue otorgado fue a un impresor veneciano que se llamaba, aquí se los consigné en el numeral 2, se llamaba Aldo Manuncio o Manucio, sobre una obra de Aristóteles, ¿verdad? Eso ocurrió casi durante la época del descubrimiento de América, 3 años después, en 1495 o 1505. Entonces lo que he dicho es lo siguiente hasta el momento, que la propiedad puede recaer sobre bienes corpóreos o bienes incorpóreos. Los bienes incorpóreos son los que no tienen materia, ¿no? No tienen corporeidad, como las ideas. Y la propiedad intelectual surgió con la imprenta, cuando Gutenberg la inventó y permitió que la difusión de los conocimientos fuera más celérico, porque antes los libros se copiaban a mano. Entonces, esa concesión que se otorgaba para que los escritores particularmente pudieran vender sus obras y aprovecharse de esa venta, se llamaba privilegio. Se le concedía primero a los editores, y al primero que se le concedió fue a Aldo Manuncio o Manucio, hacia 1495. Aquí definimos en el numeral 3 qué es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es el conjunto de derechos y facultades morales y patrimoniales que se reconocen a un autor por el hecho de crear una obra. Entonces, alguien escribe un libro, el escritor de esa obra, como es el autor de la misma, tiene dos tipos de derechos que vamos a explicar en unos minutos. Tiene un derecho moral y un derecho patrimonial. Entonces, al conjunto de derechos y facultades morales y patrimoniales que se le reconocen a un autor por escribir o por crear una obra, se llama propiedad intelectual. Vamos a analizar seguidamente cuáles son los elementos que intervienen en la propiedad intelectual. Ya hemos dicho en diversas oportunidades que en toda relación jurídica intervienen 3 tipos de elementos. Primero, los elementos subjetivos o personales, los elementos objetivos o materiales y los elementos formales. Aquí también advertimos la presencia de esos 3 tipos de elementos. Subjetivos o personales son las personas que participan en la relación, ¿verdad? ¿Quién es la persona que participa en la relación básicamente? Aquí lo señalamos en el 4.1. El protagonista de esta relación, como de toda relación jurídica, es el hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces, el elemento subjetivo es el autor. ¿Quién es el autor? El autor es la persona natural o física que crea la obra literaria. Fíjense que estoy resaltando que es la persona natural o física. Las personas morales, colectivas o abstractas, también llamadas jurídicas, no pueden ser autores, ¿verdad? Solo podemos ser autores las personas naturales o físicas. Hay una ley que regula esta materia, que es la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que es el decreto 33-98. Entonces,
Aquí les traslado algunos artículos que los voy a leer de esa ley. Por ejemplo, el artículo 5 dice, autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Y luego adiciona lo que yo les acabo de referir. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley para los autores en los casos mencionados en la misma. ¿A qué se refiere? Autores solo pueden ser las personas individuales, pero en un momento dado, esas personas individuales pueden cederle sus derechos al Estado o a una entidad de derecho privado para que ellos los ejerzan. Les cuento un ejemplo. En el Ministerio de Educación se utilizan textos de historia, de ciencias naturales, de geografía. Entonces contratan a una persona para que lo redacte. Y la persona tiene los derechos de autor, pero se lo cede al ministerio para que el ministerio imprima la obra y la difunda entre los alumnos del sector público y probablemente del sector privado. Entonces no es que el Estado sea el autor, sino que el Estado a través del ministerio recibe los derechos correspondientes y es el que los ejerce, ¿verdad? Entonces, autor solo puede ser la persona física. Fíjense lo que dice el artículo 6, que a mí me parece también muy importante. Se considera autor de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona natural cuyo nombre o seudónimo conocido esté indicado en ella, o se enuncia en la declaración, ejecución, representación, interpretación o cualquier otra forma de difusión pública de dicha obra. Bueno, esto es lógico, ¿verdad? Lógicamente, la obra contiene, aparte de su título, de manera inmediata o de manera con antelación, el nombre del autor. Y si el autor es anónimo o escribe bajo un seudónimo, que aquí es totalmente reconocido, se acepta esa situación. El artículo 7 dice lo siguiente. Los derechos sobre una obra creada en colaboración corresponden a todos los coautores de manera proindivisa, salvo convenio en contrario o que se demuestre la titularidad de cada uno de ellos, en cuyo caso cada colaborador es titular de los derechos sobre la parte que es autor. Fíjense que es un caso muy raro, ¿verdad? Porque la mayor parte de grandes autores escriben de manera individual. Rubén Darío, Amado Nervo, Gutiérrez Nájera, Miguel Ángel Asturias, Carlos Guaylo Espina. Pero hay casos en que algunas obras se escriben de manera mancomunada, a saber cómo será, ¿verdad? Por ejemplo, los hermanos Álvarez Quintero. Hay un poema muy difundido de ellos que es muy especial y muy sensible, que dice, a ver si lo recuerdo con exactitud, dice, era un jardín sonriente, era una tranquila fuente de cristal, era a su borde asomada una rosa perfumada del vergel, y era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del vergel, y era la rosa un tesoro de más quilates que el oro para él. Ese es un poema escrito por dos personas. Entonces, ambos son autores y ambos tienen derecho de titularidad, tal y como dice el artículo 7. Ahora veamos cuáles son los elementos objetivos. El elemento objetivo es la obra, ¿verdad? Y el artículo 15 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos establece qué es una obra. Aquí se los traslado, dice, se consideran obras todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, siempre que constituya una creación intelectual original. Pero oigan lo que dice después. Debe señalarse que la obra no tiene que ser rigurosamente original, ya que el traductor, adaptador, quien realiza los arreglos musicales, también realiza una labor creativa, pero debe contar con la autorización del autor. Precisamente se llaman derechos conexos los que se otorgan a las personas que, sin ser autores, aportan nuevos elementos creativos a las obras, y dentro de ellos están los artistas, intérpretes o ejecutantes.
los productores de fonogramas y los organismos de difusión. Es decir, básicamente hay un creador, ¿verdad? Que ese es el autor, pero hay personas que tienen derechos conexos, porque si bien es cierto, no han creado la obra, la han imbuido de matices muy especiales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una obra musical es interpretada por alguna persona que le hace arreglos tan específicos que impresionan, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama, pero lo voy a preguntar en este momento. ¿Cómo se llama aquel autor de Mi Bella Guatemala? No me pudieron ilustrar sobre el tópico, pero les traigo a cuenta que Mi Bella Guatemala es una bellísima melodía, ¿verdad? Que está concebida para ser interpretada en marimba, ¿verdad? Creo que la recuerdan, que es Mi Bella Guatemala, un gran país. Es una belleza, ¿verdad? Precisamente para esta época septembrina la ejecutan con suma frecuencia. Pero hay un autor que tiene un apellido como alemán, aunque es guatemalteco, que la interpretan en orquesta. Entonces, ese es un derecho conexo. Él no la creó, él no la escribió, porque la escribió don Germán Alcántara. Don Germán Alcántara era el autor, pero el que la escribió, el que la interpreta con orquesta. No, pues perdónenme, pero yo no lo recuerdo en este momento. Pregunté, pero no lo recordamos. Tiene un apellido alemán, pero él interpreta en orquesta, entonces él tiene un derecho conexo. Y precisamente por esa circunstancia es que tiene derecho a hacer una cobranza también, ¿verdad? Porque siempre y cuando tenga autorización del autor, porque no se puede andar haciendo modificaciones a las obras. Fíjense que yo les contaba a los compañeros de la otra sección que hay también una melodía preciosa en Guatemala, que se llama Las Lágrimas de Telma, de un compositor huehueteco. Omito los nombres porque este fue un problema que se dio en la realidad. Lágrimas de Telma es una melodía preciosa, ¿verdad? Pero no tiene letra. Entonces un profesor de educación musical escribió una letra y la empezaron a interpretar con letra. Entonces el autor no había otorgado esa autorización, no era un derecho conexo. Por contrario, demandó a quien hizo la letra y se tuvo que suspender lo atañedero a esas interpretaciones. Fíjense que respecto a lo que son las obras, eso está regulado en el artículo 15 y aquí se incluyen las manifestaciones artísticas que se consideran obras. Dice, se consideran obras todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, siempre que constituyan una creación intelectual original. En particular, las siguientes. A. Las expresadas por escrito mediante letras, signos o marcas convencionales. B. Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras expresadas oralmente. Las composiciones musicales con letra o sin ella. Las dramáticas y las dramático-musicales. Las coreográficas y las pantomimas. Las audiovisuales. Las de bellas artes como dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías. Las de arquitectura. Las fotografías y las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía. Las de arte aplicado. Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias. Regularmente, o por lo menos a mí me ha pasado, la concepción de una obra es limitada y uno piensa que es un libro, un poema, una pintura o una escultura, pero vean todas las que son obras, ¿verdad? Las coreografías, las manifestaciones audiovisuales, las composiciones musicales, los dramas, bueno, etcétera. Todas estas son obras. Paso al siguiente tópico. ¿Cómo se divide el ámbito de la propiedad? Disculpe, solo pensando en eso, lo del director que usted dice que toca Mi Bella Guatemala, ¿no es este director de orquesta ahorita, el Lenhoff? El Lenhoff, sí.
Así es. ¿Cómo se llama? Dieter, ¿verdad? Dieter Lenoff, ajá, Sí, sí. Dieter Lenoff, sí, exactamente. Él es, muchas gracias, oye. Él es, ustedes la oído con él, es una interpretación maravillosa, ¿verdad? Es que Porque él en toca con marimba, varias, con la orquesta sinfónica y ha tocado en Shela, en varias, hay muchos videos de él en YouTube. Yo por eso es que sé de él. fíjese que, bueno, lo buscaré, yo soy poco hábil para eso, pero sí, Dieter Lenoff, fíjese que tiene usted toda la razón. Él es, la composición es una belleza en marimba, ¿vale? Le toca a uno el corazón, se siente uno más guatemalteco, pero él lo interpreta y realmente no tiene ningún detalle diferencial con las que se interpretan por las grandes sinfónicas, como por ejemplo las austriacas, ¿verdad? Es una melodía bellísima. Muchas gracias. Él es Peter Lenhoff, así es. Bueno, ¿cómo se divide el ámbito de la propiedad intelectual? Fíjense que en un momento dado, la propiedad intelectual se dividía en propiedad intelectual propiamente dicha y propiedad industrial. Pero hoy se superó esa división y se utiliza estas dos referencias. La propiedad intelectual está dividida en dos campos, el del derecho de autor, que es el que le señalo aquí, ¿verdad? Que es un conjunto de normas que tutelan a la actividad de los artistas, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión. Fíjense que un tópico que a mí no me quedaba claro hasta hace algún tiempo era lo de fonogramas, porque si nosotros buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, nos formula una definición poco clara, ¿verdad? Y hasta confusa. Pero si buscamos dentro del ámbito de la propiedad intelectual, ahí nos dan una definición expresa. Fíjense que dice que el fonograma es la fijación únicamente sonora de la ejecución de una obra. También no nos dice mucho, pero un ejemplo que a mí me trajeron a cuenta, se los traslado a ustedes, dice, por ejemplo, un CD de canciones de Ale Mendoza o de Malacates. Eso es un fonograma. Cuando yo lo preguntaba, me dijeron, mira, Pancho, es la cosa más sencilla. Es un disco en donde se consignan sonoramente una obra que puede ser musical, que puede ser un poema, incluso hasta hay grabaciones de sonidos que propician el relajamiento, como las olas del mar. Eso es un fonograma. Entonces, eso está incluido dentro de los derechos de autor. Y luego, la segunda parte de la propiedad intelectual es la propiedad industrial. Fíjense que la propiedad industrial se refiere a los inventos, que eso lo vamos a estudiar en la próxima clase, pero son creaciones aplicadas a la industria y al comercio. Entonces, aquí hay, básicamente son los inventos, ¿verdad? Pero también se incluyen los nombres comerciales, las indicaciones geográficas, los dibujos, los modelos industriales, pero básicamente son los inventos. Si alguien realiza una invención con el propósito de resolver un problema de la vida diaria, ¿verdad? Como quien inventó el calentador, ¿verdad? Que es un magnífico invento, ¿verdad? Y que se adiciona a las regaderas, a las duchas cuando nos vamos a bañar. Ese es un invento aplicado a la industria. Esa es propiedad industrial, ¿verdad? Ustedes han visto también unos programas en donde, no me acuerdo cómo se llama el programa ese, en donde anuncian toda serie de adminículos, unos para partir tomate, otros para partir cebolla, otros para que... TV Offer, así se llama. TV Offer. Sí, TV Offer, ahorita me decía Sonia que es TV Offer. Y entonces allá, esa es la propiedad industrial, ¿verdad? La difusión de artilugios que facilitan la vida, ¿verdad? Generalmente se propician invenciones de ese tipo, que esas son las más sencillas, ¿verdad? Porque hay otro tipo de invenciones que se sitúan en la propiedad industrial, como todos los mecanismos de la informática o los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Ahora, ¿qué facultades integran el derecho de autor? Fíjense que hace unos minutos yo les señalaba que la propiedad intelectual es el conjunto de derechos y facultades morales y patrimoniales. El autor de una obra tiene facultades morales, pero también patrimoniales. Entonces, ¿cuáles son las facultades morales?
Las facultades morales son las que no están relacionadas con las ganancias que el autor tiene, sino con la tutela de su obra, ¿verdad? Hace unos minutos les comentaba yo de Lágrimas de Telma, ¿verdad? Lágrimas de Telma fue escrita para marimba y solo la melodía, pero que otra persona le adicionó una letra y el autor no lo tomó bien, lo demandó y ganó la demanda. Entonces, ese era un derecho moral, proteger su obra. Fíjense, aquí les señalo cuáles son los derechos morales. 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 y 6.1.5. Decidir si la obra es divulgada o no. El autor la escribe y todos concebimos que la escribió para que se publique, pero hay algunos autores que son tan particulares, ¿verdad?, que no la quieren publicar. Recordemos a Franz Kafka, el autor de La Metamorfosis, tan conocido, ¿verdad? Franz Kafka nunca publicó en vida, ni quería publicar, él escribía inspirado, quién sabe en qué sensaciones, pero no publicó. Hasta que murió, un amigo suyo empezó a publicar las obras, y miren, pues es uno de los autores más conocidos y famosos y reconocidos, ¿verdad? Entonces, esa es una manifestación del derecho moral, publicar o no. Entonces, luego, si la divulgación se ha de hacer con su nombre o con un seudónimo. Todos diríamos, bueno, yo quiero que se sepa quién la escribió, pero hay algunas personas que no, ¿verdad?, que se aplica un seudónimo. Ese es un derecho que se tiene por parte de los autores, ¿verdad? Obviamente, exigir que la obra le sea atribuida, que se le reconozca que él es el autor. Eso es básico, ¿verdad? Exigir el respeto a la integridad de la obra, que yo ya se los traje a cuenta hace unos minutos, ¿verdad? Que no se deforme. Ustedes han visto que en algunos libros dice prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, ¿verdad? Entonces se debe respetar esa decisión. Retirar la obra del comercio. Si en un momento dado ocurre algo, él la retira y prohíbe que se venda. Pero también hay un derecho patrimonial. El derecho patrimonial es el peculio que gana un autor, ¿verdad? Les cito, por ejemplo, al autor del Código Da Vinci. Fíjese que se hicieron un sinnúmero de películas en razón a ese libro. Entonces, el derecho patrimonial comprende los derechos de reproducción, de distribución, de adaptación, de comunicación pública y de transformación, los cuales no pueden realizarse sin autorización. No me recuerdo cuál es el nombre del autor del Código Da Vinci, ¿verdad? Pero ese hombre se hizo millonario solo con el Código Da Vinci y con la adaptación que se hizo del libro, ¿verdad? O si no, les traigo a cuenta, también como se me olvida el nombre de este niño mago. ¿Cómo se llama el niño mago? Harry Potter. Gracias. Entonces, la escritora de esa serie de libros de Harry Potter, que luego fueron adaptados y presentados en cine, pues se hizo millonaria. Entonces, ese es el derecho patrimonial. Entonces, el derecho de autor comprende el derecho moral, que es el de proteger la obra, que no sufra atentados dañosos, que no la plagien, que no la deformen. No tiene nada que ver con el dinero. Pero también está el derecho patrimonial. El derecho patrimonial es obtener lucro, que para eso escriben, ¿verdad? Algunos no, así como Kafka, ¿verdad? Que él era muy peculiar. Ahora, la propiedad intelectual es una propiedad temporaria, no es una propiedad que exista ad infinitum, ¿verdad? Sino es una propiedad temporaria. Fíjense que regularmente ese derecho tiene vigencia durante la vida del autor y un lapso después de su muerte. Los herederos pueden explotarla durante un lapso. Aquí les puse yo que las obras se protegen durante toda la vida del autor y un periodo de tiempo adicional después de su fallecimiento, que varía según el país de que se trate. Por ejemplo, en El Salvador es de 50 años, en Costa Rica y Nicaragua de 60, en Guatemala y en Honduras de 75. Es decir, alguien escribe una obra, la puede explotar con exclusividad durante el lapso de su vida.
Y si se muere, los herederos podrán explotarla en Guatemala y en Honduras durante 75 años después. Una vez concluye ese plazo, pues se puede hacer uso públicamente sin pagar derechos de autor. Ahora los elementos formales. Fíjense que existe un registro de la propiedad intelectual que depende del Ministerio de Economía. Está a cargo de un registrador y él tiene subregistradores. Todos deben ser abogados y notarios, colegiados activos, guatemaltecos con 5 años de ejercicio profesional por lo menos. Fíjense que hay un secretario general. Ahí se inscriben las obras literarias y científicas, ¿verdad? Y este registro es voluntario, pero yo creo que sí hay que hacerlo porque protege, ¿verdad? No tiene carácter constitutivo, sino declarativo. Y si hay una pugna en torno a la autoría de una obra, pues esa constancia de inscripción es una prueba de quién es el autor. Bueno, con esto estamos concluyendo la exposición de esta noche. No les voy a hacer preguntas porque voy a reiterar lo que dije en un principio y por favor quiero que lo tengan muy en cuenta. Ustedes empiezan a examinarse, no el 3, que sería el lunes, sino el miércoles 5. Se examinan inicialmente de procesal constitucional. Yo, que imparto también esa clase, empiezo a examinar en esa fecha, o examinaré en esa fecha. Pero el curso de Civil 2 tendrá como fecha de examen el 11 de octubre. 11 de octubre. La hora será la hora de clase, pero si hay alguna variación, yo les aviso. La fecha sí es la que yo les estoy insistiendo. Les traigo a cuenta algo. El examen versa sobre los cuestionarios. Yo no me saldré de los cuestionarios. Incluso las preguntas que incluiré en la prueba son las que están contenidas en el cuestionario. De ahí extraeré 20 y así lo redactaré. Miren, les pido un favor muy grande para que no haya problemas. Fíjense que es una solicitud que les hago de manera muy particular. Fíjense que ustedes tienen que remitir su prueba antes de que concluya el tiempo, por lo menos un minuto, ¿verdad? Yo les estoy dando el tiempo suficiente, pero si lo envían después, entonces la máquina ya no lo procesa, la mecánica correspondiente ya no funciona, es muy puntual, ¿verdad? Entonces, les pido que lo envíen oportunamente, porque por ahí se hicieron un par de situaciones, ¿verdad? Entonces, mire, yo tengo pruebas de que lo mandé, pero sí, ahora sí hay evidencia que se mandan 1 o 2 minutos, entonces ya no los procesa el aparato y entonces ya no la recibimos, que obviamente no se califica. Entonces envíenlas antes. Yo les pido, por favor, que resuelvan su cuestionario, que lo estudien, que ahí hacemos una síntesis de lo expuesto y que obtengan el mejor punteo. Así van a estar tranquilos ustedes y voy a estar tranquilo yo también. Me voy a despedir porque el examen empieza. Gracias, licenciado.